Buenas noches, me llamo Hilda. Confieso que lo pensé mucho para compartir esta historia con ustedes. No es algo de lo que se hable a la ligera, ni siquiera aquí en las cercanías del pequeño pueblo de Nuevo León, donde me sucedió. En ese tiempo vivíamos en casa de mis abuelos, los papás de mi mamá. Siendo muy humildes y viviendo en un lugar solitario, mi mamá, pero sobre todo mi abuela, tenían muchas creencias antiguas. Por ejemplo, en la casa no se raspaba el sartén con la cuchara porque eso era una invitación a las brujas para que se presentaran a comer y cosas así. Siempre supe que las brujas eran parte de nuestro folclore, figuras malévolas que escuchábamos en historias desde que éramos niños. Pero una cosa les digo, las brujas de las que les voy a hablar no eran seres de otros mundos, sino criaturas de carne y hueso. Si existe algo que hasta la fecha me cause terror, son ellas. No eran las clásicas mujeres volando en escobas, con narices grandes y deformes que se carcajeaban. Estas eran criaturas con una sed insaciable que las llevaba a cazar cuando el calor se volvía insoportable, ayudadas siempre por la oscuridad de la noche. Aunque todo el tiempo se hablaba de ellas, la primera vez que le di importancia a ese tema fue por mi abuela, quien me advertía preocupada de no andar sola cuando el sol se ponía. En ese tiempo ya contaba con 11 años y empezaba a comprender las cosas. Las noches más calientes son su temporada de caza, decía mi abuela refiriéndose a las brujas. Lo hacía con una seriedad que rara vez mostraba. Por mi parte, seguía sin la intención de darle mucha importancia a esas cosas hasta el día que desaparecieron 2 niños del pueblo y algunos animales en una noche particularmente sofocante. Recuerdo que cuando supimos lo que había pasado, nos encerramos en la casa temerosas porque nunca había pasado algo así. Mientras mi papá y mi abuelo se reunieron con otras personas para ayudar, la búsqueda fue intensa. Pero lo único que encontraron fueron restos de animales, restos que ninguna bestia conocida dejaría atrás. De los niños no se supo nada. Los encargados de la seguridad no hicieron mucho por encontrarlos, hasta parecía que tenían miedo. Por lo sucedido, comenzaron a esconder a los niños menores de 3 años y a buscar ayuda de donde fuera para sentirse a salvo. Recurrieron a creencias más antiguas. Los caminos se volvieron solitarios y las calles estaban desoladas al llegar la noche. Desde entonces comencé a cuidarme y, lo más importante, a observar todas las cosas raras que pasaban por las noches, pero que por ser una adolescente no les prestaba importancia. Aprendí que había que tenerles miedo a las brujas por todas las cosas que se decían de ellas, que se comían a los niños o que mordían a las personas. Pero también que había formas y maneras de protegerse de ellas, aunque nada era infalible. Hasta entonces me di cuenta que en las puertas de nuestros conocidos, e incluso en la nuestra, había una flor extraña y seca que no se quitaba jamás de ahí. No supe a ciencia cierta su función. Supuestamente esa flor, llamada cardo, servía para alejar a las brujas. Otra cosa extraña que hacía mi abuela y que yo no entendía para qué era salir cuando empezaba la noche y azotar la escoba 3 veces contra el suelo. Según las creencias de la gente del pueblo, con eso les demostraba a las brujas que no le tenían miedo. Así fui, poco a poco, escuchando que las brujas tenían debilidades como cualquier criatura de este mundo. La primera era la luz, no soportaban la luminosidad intensa, por eso cazaban de noche. Un farol o incluso una buena fogata podía mantenerlas a raya. La segunda era el sonido, el ruido las confundía, las desorientaba, decían las personas. Campanadas, gritos, incluso el golpeteo de cacerolas podía servir para ahuyentarlas. A partir de que comencé a darme cuenta de lo que estaba pasando, también me empezaron a suceder cosas extrañas. Me despertaba a medianoche porque tenía esa sensación incómoda, como cuando alguien te observa. Me daba miedo encender la lámpara y encontrar algo dentro de la casa. También me llegaba un olor muy desagradable, nunca lograba identificar de dónde provenía. Muy entrada la madrugada, se escuchaba que perseguían a los animales, pero afuera no había nadie. En una ocasión, que no podía dormir, escuché cómo tocaban el vidrio de la ventana.
Sabiendo que no era el viento, me levanté y, al acercarme, miré de frente una horrible figura. Me quedé como hipnotizada, no pude reaccionar al momento. Lo que estaba afuera era lo más parecido a una mujer de edad avanzada, lo digo así por el aspecto extraño que tenía. Su piel era arrugada y oscura, estaba reseca. Tenía unos enormes ojos que parecían no tener párpados. Me miraba fijamente, como queriendo leer mis pensamientos. En los siguientes segundos, me empezó a hablar. Movía su boca, pero no emitía ningún sonido. Luego sacó la lengua y recorrió su boca, comprendí que se estaba saboreando conmigo. Me quité de inmediato de la ventana, pero algo, como una fuerza, me lo impidió. Al reaccionar, le grité a mi abuela, quien vino corriendo asustada. Al verla, se puso a gritar muchas groserías. Luego me jaló del brazo y me hizo dar un paso hacia atrás. En eso, la espantosa figura desapareció de nuestra vista tan rápido como si hubiera alzado el vuelo. Por inercia, me puse a rezar, solo así se me quitó aquella opresión que sentía. No entendíamos cómo, a pesar de las cosas que teníamos como protección, esa bruja se hubiera acercado tanto a la casa. Supe así que más allá de las precauciones físicas, la verdadera protección era del espíritu, la unión de las personas. Nos dimos cuenta de que cuando estábamos juntas éramos más fuertes. Mi abuela me había dicho que las brujas aprovechan el aislamiento y la soledad, nunca atacaban grupos grandes o reuniones. Entendí lo que tanto me decía, teníamos que cuidarnos unos a otros, a no dejar que nadie enfrentara la oscuridad solo, porque las brujas acechaban. A medida que el verano avanzaba, hubo otras pérdidas de animales, gallinas, perros, borregos, gatos. Todos fueron atacados sin hacer el menor ruido. Entre los vecinos más cercanos se hablaba de la desaparición de algunos niños también, pero eso no estaba comprobado, tal vez eran inventos de la gente. Se decían muchas barbaridades. Por lo mismo, nos refugiábamos en la casa apenas al ocultarse el sol. Entre todas, rezábamos el rosario antes de dormir, siempre estábamos juntas, cuidándonos unas a otras. Porque nos quedamos solas, mi papá y mi abuelo se ausentaban por días o temporadas, trabajando en las cosechas de temporada. Tapamos las ventanas con telas gruesas para evitar que las brujas nos miraran a través de ellas y escribimos una oración en la puerta como protección. Esto, sin dejar fuera las costumbres del pueblo, como poner unas tijeras abiertas, cosas de esas que nunca les encontré sentido. Desde que empezamos a cuidarnos y rezar, la presencia de las brujas se volvió menos frecuente, al menos alrededor de nuestra casa. No sabíamos si era debido a nuestras acciones o si simplemente habían decidido buscarse otro lugar menos resistente. Lo cierto es que poco a poco las noches de terror fueron dando paso a noches de vigilancia, porque, eso sí, los ruidos que nos decían que alguien andaba afuera no terminaban. Como no sucedía nada grave, agarramos confianza durante el día, si podíamos salir. Una mañana, acompañé a mi mamá y a mi abuela para contarles a sus conocidos del pueblo lo que estábamos haciendo para protegernos y, de paso, saber cómo estaban. Supimos así que la gente seguía con miedo de ser atacada, a pesar de que cada quien se protegía a su manera. Existía la preocupación. También nos enteramos de que en otros pueblos no pasaba lo mismo, solo era en el nuestro. Quizá ese año nos habían elegido. Fue terrible escuchar que éramos la posible comida de las brujas. Nos advirtieron que todo estaba lejos de terminar, porque las brujas eran carnívoras y en esa época del año siempre estaban hambrientas. Se creía que tenían una madriguera donde se ocultaba una parvada de esas criaturas, porque cuando mataban a los perros o se los llevaban, sucedía en diferentes lugares al mismo tiempo. Seguramente tenían su escondite en lo profundo del monte, pero nadie se atrevía a ir a buscar. Por eso, los ataques no paraban. Solamente una señora, de todas las que visitamos esa mañana, le dijo a mi abuela que no preguntara cómo, pero que ella sabía que esa noche empezaría la peor, porque estábamos a mitad de la canícula y, al parecer, el calor les producía más hambre.
Le regaló unas plantas secas para que las quemara al caer la noche. Era un repelente de brujas. Por último, le advirtió que por nada podíamos salir cuando ya no hubiera luz. Le dio otras recomendaciones que no pude escuchar. Nos regresamos todavía más asustadas, mirando en las calles de nuestro pueblo casas con cruces pintadas en sus puertas y hierbas en las ventanas. Antes de que cayera por completo la tarde, ya estábamos nerviosas. Mi abuela enjauló a las gallinas y amarró 2 chivas que teníamos. Prometía ser una noche caliente. Fue una de esas veces en que el aire se sentía tan pesado que respirar era todo un esfuerzo. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad, pero ni su luz ni la de la luna eran lo suficiente para detener la oscuridad que caía sobre nosotros. Entre mi mamá y mi abuela quemaron las hierbas que nos habían dado. El humo se extendió por los 3 cuartos que teníamos. Como pudimos, nos tapamos la nariz y la boca porque su olor era bastante fuerte. Por unos minutos me ardieron y me lloraron los ojos. A unos metros de la puerta, prendieron una alumbrada para no estar en penumbras. El resplandor de la lumbre también ayudaría para ver lo que sucedía afuera y, de paso, según las creencias, espantaría a las brujas si es que se acercaban por ahí. Estuvimos en tensión por un largo rato, esperando lo peor, pero no sucedía nada ni se sentía nada raro. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse sonidos extraños. Ahora sí se podía sentir el miedo, no solo el de nosotros, también el de los animales. Las aves revoloteaban en los árboles y podíamos escuchar cómo corrían nuestros perros, como si el mal se aproximara. Supimos que seguramente eran las brujas y comerían sin importar todas las protecciones que tuviéramos. No vinieron en silencio, como habríamos esperado de seres de las sombras. Su llegada fue precedida por un viento fuerte y frío que cortaba el sofocante calor, un presagio de lo que estaba por venir. Presentí que no estábamos preparadas lo suficiente. Los primeros indicios de su presencia fueron unos aullidos muy a lo lejos que nos dejaron mudas por unos instantes. Sonidos que no correspondían a ningún animal conocido por nosotras. Estos sonidos, minutos después, se convirtieron en gritos desgarradores, bastante cercanos, gritos y lamentos de mujeres. Sabíamos que tenían hambre. El perro rasguñaba la puerta principal de la casa para que le abriéramos, pero mi abuela dijo que no, porque tal vez eran las brujas tratando de engañarnos. Mi mamá se asomó por la ventana y pudo ver que en medio de nuestro terreno había una silueta oscura mirando a nuestro perro. Como no había dicho nada, también yo me asomé. Lo que vi esa noche es lo que me cuesta narrar por lo increíble que era. No eran sombras ni espectros, sino mujeres altas y delgadas, con brazos tan largos que casi les arrastraban, con ojos tan grandes que reflejaban la luna y dientes afilados como cuchillas. Alcancé a ver cómo agarró a uno de nuestros perros con sus enormes manos. Nuestra mascota no hizo el intento de defenderse, solamente lloraba mientras volteaba para todos lados como esperando ayuda. Por lo menos eran 3. Las brujas parecían atacar con una precisión aterradora, dirigida siempre a los animales más vulnerables, aquellos que se encontraban solos o demasiado lejos de cualquier fuente de luz. Sus víctimas eran atrapadas antes de que pudieran correr. Con una agilidad asombrosa, se trepaban a los árboles para agarrar a los pájaros. Al darse cuenta mi mamá de que también yo estaba mirando por la ventana, cerró la cortina. Una de ellas se subió al techo y podíamos oírla como caminaba pesadamente, mientras una más tocaba la puerta, mientras hablaba como una persona normal. Nosotras, adentro, no pudimos hacer otra cosa que ponernos a rezar. Yo, asustada, me la pasé llorando. Tal vez fue la oración que teníamos escrita en la puerta, las hierbas o lo que rezábamos. Algo de lo que hicimos nos dio resultado, porque por más intentos que hicieron, no se pudieron meter a la casa. Y cuando el alba por fin llegó, respiramos aliviadas. Descubrimos que lo único que quedó afuera eran vestigios de su voracidad, restos de nuestros animales dispersos. Fue de esa primera noche de horror que empecé a creer por completo en las advertencias que nos habían dado.
Me di cuenta de que nuestras abuelas y abuelos no nos habían contado cuentos para asustarnos, sino para prepararnos desde niños por si una cosa así llegara a suceder. Ya al atardecer, llegaron mi papá y mi abuelo. Les contamos todo lo sucedido. Curaron a los animales que sobrevivieron y acomodaron las cosas en su lugar. Al ver la situación, prometieron no salir a trabajar hasta que todo pasara. Nos platicaban que allá, hasta donde estaban trabajando, se corría el rumor de lo que estaba sucediendo en nuestro pueblo y sus alrededores. A partir de entonces, aprendí a ser más cautelosa todavía, a respetar la noche y sus peligros. Mi papá nos empezó a contar muchas historias que había escuchado por el camino y que habían pasado en otros lugares muy cerca del pueblo. Historias no solo de miedo, sino de supervivencia, enseñándonos cómo mantener a las brujas a distancia. Con un poco más de conocimiento por dichas historias, supimos que las brujas le tenían miedo a la sal y a los espejos, entre otras cosas. También que las podíamos ahuyentar con oraciones especiales, algunas de ellas se tenían que rezar al revés. Cuando oscureció de nuevo, sabíamos que iba a pasar lo mismo que la noche anterior. Aunque estarían los hombres de la casa, no se me quitaba el miedo que sentía. Esta vez nos preparamos de manera diferente. Mi abuela ponía sal en la ventana y en la puerta. Mi mamá y yo con botes de aluminio para hacer ruido, mi papá con un machete y el abuelo portaba una vieja carabina. Después de esperar mucho, cuando parecía que nada iba a suceder, golpearon la puerta con fuerza. Nos miramos unos a los otros, pensando quién podría ser. Sabíamos que nadie en su sano juicio se atrevería a salir esa noche. Como insistían golpeando la puerta con mayor fuerza cada vez, supimos que eran ellas. Mi abuelo, en su desesperación, les iba a disparar, pero mi papá lo detuvo diciéndole que, si destrozaba la puerta, se meterían las brujas. Nosotras comenzamos a golpear los botes para hacer el mayor ruido posible, mientras que mi abuela y mi papá les gritaban con fuertes palabras que se largaran. Por un largo rato estuvieron tratando de meterse, empujando la puerta y asomándose por las ventanas, hasta que minutos después por fin desistieron. Todavía no amanecía, mi papá nos pidió guardar silencio porque afuera se escuchaban varias voces. El silencio dentro de la casa era tan marcado que yo también pude escucharlas. Las mujeres hablaban de una manera normal, luego su voz se distorsionaba de una manera horrible, tan horrible que a todos nos causaba escalofríos. No supe qué tanto decían, pero en ocasiones se reían de una manera inquietante. Poco a poco, aquellas voces extrañas se fueron perdiendo entre el monte hasta quedar en un silencio que se podía sentir. Al amanecer, el primero que salió fue mi abuelo, con carabina en mano. Los pocos animales que nos habían quedado desaparecieron sin dejar un rastro. Ni siquiera se escuchaba el canto de las aves en los árboles, como si todo hubiera muerto. Revisaron si había daños en la casa, pero todo estaba bien. Revisaron los alrededores y, por extraño que parezca, no se encontraron huellas. Pareciera que aquellas mujeres hubieran estado levitando todo el tiempo. Tampoco se encontró sangre de los animales. Después de mediodía, salieron al pueblo para ver qué averiguaban. Antes de que cayera por completo la tarde, ya estaban de regreso. Cenamos temprano, mientras nos platicaban de lo que se habían enterado. Solamente escuchaba lo que decían, en esos tiempos yo no podía opinar ni meterme en las pláticas de los adultos. Contaron que, al llegar al pueblo, con asombro se enteraron que ahí no había pasado nada. Nadie había tenido un encuentro con las brujas, si acaso 1 o 2 animales desaparecidos, pero había sido todo. Al parecer, el ataque había estado solamente en las orillas del pueblo, específicamente por el rumbo de nuestra casa. Pensando que esa noche regresarían las brujas con más fuerza, reforzamos la puerta y las 2 ventanas para sentirnos seguros. Era la noche más caliente de ese verano, una noche que parecía hecha para que aparecieran más violentas. Nos preparamos como nunca, con faroles encendidos y afuera una gran fogata. Mi mamá aventó la poca sal que teníamos a la entrada, y nos encerramos.
Esta vez, mi abuelo estaba dispuesto a dispararle sin importar las consecuencias. Pero esa noche, el viento frío no llegó. Los aullidos no resonaron como noches anteriores, ni se escuchó nada raro. Aquella sensación que nos avisaba de algo malo no se hizo presente. No dormimos. El amanecer nos encontró sanos y salvos, por primera vez sin el miedo de encontrar nuevos desastres. Mi abuelo recordó que ya había terminado la canícula. Al parecer, todas las cosas que se decían sobre que el calor las alteraba eran ciertas. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas, sin signo alguno de las brujas. No se encontraron más restos ni en el pueblo ni en los alrededores. No hubo ataques sorpresivos ni niños desaparecidos en toda la región. Como si la tierra misma las hubiera reclamado, desaparecieron así, sin dejar rastro. Algunos dicen que se marcharon en busca de tierras donde la caza fuera más fácil, otros que simplemente se esfumaron, devoradas por su propia maldad. También cabía la posibilidad de que el tiempo para alimentarse se había agotado. Pero la verdad es que nadie supo a ciencia cierta que fue de ellas. Lo que sí es que esa experiencia nos cambió la vida. Aprendimos a valorar la seguridad que viene de la familia, de estar juntos. En mi pueblo, las viejas historias ya no se cuentan solo para asustar a los niños, sino para enseñarles. Les hablamos sobre la luz, el ruido, el valor de no enfrentar la oscuridad solos. Les enseñamos a buscar ayuda y, sobre todo, a rezar cuando se necesita. Y aunque las brujas desaparecieron para siempre de mi pueblo, no lo hicieron de mi mente. En mi memoria todavía golpean las puertas, gritan por las noches y se asoman por las ventanas. Las noches de verano aún me recuerdan que debo estar alerta, mantener las luces brillando y mis oídos atentos. Siempre que cuento esta historia, me cuestionan muchas cosas, algunas de ellas ni yo las puedo explicar. Pero lo que sí sé es que todo eso lo voy a tener dentro de mí hasta que muera. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.